La Academia Galáctica, reconocida como el pináculo de la educación interestelar, se erigió como un testimonio del ingenio de incontables civilizaciones. Su reluciente espiral se extendía alto en la estratosfera del neutral planeta Axion. Un mundo cuidadosamente elegido para albergar las mentes más brillantes de la galaxia durante décadas. La Academia había sido el campo de pruebas donde los estudiantes de varias especies competían para demostrar su intelecto, creatividad y adaptabilidad. Fue aquí, en medio de una atmósfera de intensa rivalidad y orgullo intergaláctico, donde se llevaría a cabo el examen del siglo. Maya, una joven estudiante humana, había llegado a Axian con una mezcla de inquietud y determinación. Se había entrenado implacablemente durante meses estudiando cada oscura ley galáctica, evento histórico y teoría científica que pudo encontrar. Maya sabía que los humanos eran una minoría entre las razas dominantes de la galaxia. Si bien la Tierra había logrado avances significativos en tecnología y diplomacia, todavía estaba rezagada con respecto a las sociedades avanzadas de los cianos, los Krans y los enigmática Loomis. Este examen no era solo sobre su logro personal, era una oportunidad para demostrar que los humanos podían competir en igualdad de nivel con las mejores mentes del universo Drax. Un estudiante ciano observó a Maya entrar al salón de exámenes con un desdén apenas disimulado. Su especie se enorgullecía de ser la más inteligente y tecnológicamente avanzada de la galaxia, con sus cerebros cristalinos capaces de procesar grandes cantidades de datos en segundos. Zilan veía a otras razas como intelectualmente inferiores. Drax no tenía ninguna razón para creer que un humano pudiera desempeñarse bien en el examen. Miró a Maya, notando su apariencia simple y no amenazante. Su comportamiento modesto y su vestimenta simple eran un marcado contraste con las túnicas brillantes y ornamentadas que simbolizaban la superioridad de Zilan. Sonrió para sí mismo, ya confiado en su victoria. El salón de exámenes era una maravilla de la arquitectura galáctica, una cámara circular con paredes transparentes que permitían a los estudiantes contemplar los impresionantes paisajes de Axion. Cada escritorio estaba equipado con una pantalla holográfica y una interfaz adaptable a la fisiología del estudiante sentado frente a él. Maya tomó asiento y ajustó la interfaz para que se ajustara a sus manos mientras Doctora se acomodaba en su posición al otro lado de la sala. Se reclinó y exudaba un aire de confianza sin esfuerzo. Sus dedos cristalinos golpeaban rítmicamente el escritorio mientras esperaba que comenzara la prueba. Mientras la sala se llenaba de estudiantes de todos los rincones de la galaxia, un silencio cayó sobre la multitud. Un imponente profesor Loomis, cuyo cuerpo translúcido y brillante irradiaba un brillo de otro mundo, flotó hasta el centro de la sala. Su voz resonó directamente en las mentes de los estudiantes, eludiendo las barreras del idioma. Con la facilidad de la telepatía avanzada, «Bienvenidos estudiantes», dijo con un tono a la vez tranquilizador y autoritario. Hoy enfrentarán desafíos diseñados para probar no solo su conocimiento, sino también su capacidad de pensar de manera crítica y creativa. Las preguntas se extraen de la sabiduría colectiva de todas las especies representadas. Recuerden que esto no es una prueba de sus razas individuales, capacidades, pero de su propio intelecto e ingenio. Las pantallas huecas se iluminaron y proyectaron la primera pregunta en letras globulares. Ma respiró profundamente para calmar sus nervios. La pregunta era un problema matemático complejo que involucraba cálculo multidimensional. Rápidamente comenzó a garabatear ecuaciones en la interfaz interactiva. Su mente corría mientras calculaba posibles soluciones. Drax miró la pregunta y sonrió. Esto era un juego de niños para un Zilan. Su cerebro cristalino procesó el problema casi instantáneamente y con confianza ingresó su respuesta. A medida que avanzaba la prueba, las preguntas se volvieron cada vez más desafiantes. Los temas iban desde la física cuántica hasta la diplomacia interestelar, con acertijos y rompecabezas intercalados para probar el pensamiento lateral de los estudiantes. Maya permaneció concentrada, frunció el ceño en concentración. Trabajó metódicamente, analizando cada pregunta y dividiéndola en partes manejables. Drax, por otro lado, pasó rápidamente la primera mitad de la prueba. Su confianza crecía con cada respuesta correcta, pero luego algo cambió. Ocurrió algo inesperado. Las preguntas tomaron un giro repentino, pasando de la lógica pura y la ciencia al razonamiento abstracto y el conocimiento cultural. Drax comenzó a tener dificultades con una pregunta que requería interpretar un texto filosófico escrito por un antiguo erudito de Loomis, cuyos pensamientos se expresaban en una serie de patrones de luz complejos. Drax encontró los patrones incomprensibles. Echó un vistazo a Maya. Al notar su expresión tranquila mientras resolvía el problema, pareció entender los matices de la pregunta. De una manera que él no podía. Por primera vez, un destello de duda cruzó la mente de Doctora. ¿Cómo podría un humano,
una especie conocida por su esperanza de vida relativamente corta y la falta de procesamiento neuronal avanzado, sobresalir en un examen tan prestigioso. Descartó el pensamiento atribuyendo su aparente facilidad a la suerte, pero a medida que las preguntas continuaban, se encontró luchando cada vez más. Mientras Maya parecía navegar por la prueba con creciente confianza, la frustración de Drax creció. Se enorgullecía de su intelecto y la idea de ser superado por un humano era impensable. Comenzó a prestar más atención a Maya, observando sus métodos y gestos. Trabajaba con una determinación tranquila. Sus manos se movían rápidamente por la interfaz mientras resolvía cada problema. Drax se dio cuenta de que no solo estaba confiando en el conocimiento, estaba usando la intuición y la creatividad para abordar las preguntas de maneras que él no había considerado. A medida que el examen se acercaba a su punto medio, la tensión en la sala era palpable. Los estudiantes trabajaban casi en silencio, interrumpido solo por el leve zumbido de las pantallas huecas y el murmullo ocasional de frustración. Maya permaneció concentrada, su mente completamente inmersa en la prueba. Drax, sin embargo, se encontraba cada vez más distraído. Su confianza inicial había dado paso a una creciente sensación de inseguridad. No podía deshacerse de la sensación de que Maya tenía una ventaja, algo que él no podía cuantificar ni replicar. Decidió hacer trampa y activó un sutil enlace neuronal incrustado en su cerebro cristalino que le permitía proyectar sus pensamientos hacia la interfaz de Maya. La tecnología era muy avanzada, indetectable para todos, excepto para los sistemas de seguridad más sofisticados. Drax justificó sus acciones diciéndose a sí mismo que no estaba haciendo trampa de verdad, que solo estaba nivelando el campo de juego. Si los humanos podían tener éxito a través de la creatividad y la intuición, entonces tenía todo el derecho de usar las ventajas tecnológicas de su especie. Maya, que no era consciente de las acciones de Drax, siguió trabajando diligentemente. Su mente era un torbellino de cálculos e ideas mientras abordaba cada pregunta con precisión. Drax la observó de cerca, sincronizando su enlace neuronal con su interfaz para replicar sus respuestas. Le sonrió. Él mismo confiaba en que su plan era infalible. No tenía ninguna duda de que su éxito hasta ahora era el resultado de la suerte o las conjeturas y creía que su intelecto superior le permitiría refinar sus respuestas según fuera necesario. El examen continuó. Con Drax cada vez más dependiente del trabajo de Maya, se maravilló de su capacidad para resolver problemas. Incluso los acertijos más abstractos, aunque se negó a admitir que era algo más que una coincidencia, por su parte Maya permaneció completamente absorta en la prueba, ajena al creciente drama que se desarrollaba a su alrededor a medida que se acercaba la sección final del examen. Las apuestas no podían haber sido más altas. Las preguntas se habían vuelto casi imposiblemente difíciles, diseñadas para empujar a los estudiantes hasta sus límites. Drax, a pesar de su confianza anterior, sintió una punzada de inquietud, miró a Maya una última vez en silencio, jurando que, sin importar lo que pasara, saldría victorioso. Drax se reclinó en su silla, momentáneamente satisfecho consigo mismo. El enlace neuronal se había sincronizado con éxito con la interfaz de Maya, lo que le permitía imitar sin esfuerzo su progreso. Aunque todavía encontraba desconcertantes algunas de las preguntas, descartó su confusión como irrelevante ahora que tenía una ventaja secreta. Su enfoque cambió por completo a observarla trabajar, interpretar sus acciones y replicar sus respuestas con pequeños ajustes para adaptarlas a su estilo. Drax se sintió como una estrategia impecable que Maya no sabía. The SUS. Intenciones permaneció completamente inmersa en el examen. Su ritmo constante de resolución de problemas era tanto un reflejo de su preparación como una expresión de su habilidad innata para adaptarse a situaciones complejas. No estaba compitiendo contra él tiempo, sino que estaba usando cada segundo de manera eficiente. La atmósfera de la habitación estaba tensa con tenues destellos de luz reflejándose en las agujas cristalinas del exterior, pero la mente de Maya estaba muy alejada. De su entorno se concentró únicamente en descifrar los matices de cada pregunta. El siguiente desafío apareció en las pantallas huecas, un rompecabezas de múltiples capas que involucraba leyes comerciales interestelares. En 10 civilizaciones el rompecabezas requería equilibrar acuerdos de asignación de recursos, impuestos y prácticas comerciales éticas, una intrincada red de regulaciones que incluso los diplomáticos más experimentados a menudo luchaban por dominar. Escaneó los parámetros. Cuidadosamente sus ojos se entrecerraron mientras mentalmente mapeaba las conexiones. Comenzó a construir su solución pieza por pieza, confiando en sus agudos instintos analíticos. Drax observándola a través del enlace neuronal al principio estaba seguro de que podía superarla, pero a medida que pasaban los minutos, se dio cuenta de que la complejidad de la tarea superaba sus expectativas. La solución que Maya estaba elaborando parecía contraintuitiva,
pero de alguna manera funcionó. Cada ajuste que hizo se alineó perfectamente con los parámetros, creando un sistema equilibrado que cumplía con los requisitos de las 10 civilizaciones. Drax reconoció a regañadientes su ingenio, aunque se negó a dejar que lo intimidara a medida que la pregunta se acercaba a su finalización. Drax se volvió más audaz. Replicó su solución exactamente, convencido de que era la opción más segura hasta el momento. Un pensamiento inquietante permaneció en su mente. ¿Por qué este humano estaba teniendo éxito donde luchaba? El sistema educativo ciano lo había preparado para todo. Todo desafío concebible, pero los métodos de Maya eludían continuamente su comprensión. Su cerebro cristalino diseñado para el procesamiento rápido de datos no podía replicar los fluidos saltos intuitivos que daba. Era como si su proceso de pensamiento operara en una frecuencia completamente diferente. Maya presentó su solución. Sentimiento de tranquila confianza. Sintió la satisfacción familiar de desarrollar un problema particularmente desafiante, una sensación que había llegado a apreciar durante sus agotadores meses de preparación. La pregunta sobre las leyes comerciales había sido uno de los acertijos más intrincados que había encontrado, pero su enfoque metódico había dado sus frutos. Pasó al siguiente desafío sin dudarlo. Su enfoque intacto. Sin embargo, Drax estaba cada vez más inquieto. Había confiado en el enlace neuronal para seguir el ritmo de Maya, pero ahora se encontraba cuestionando su confiabilidad. Su orgullo como Cian, un miembro de la raza intelectualmente más superior de la galaxia, estaba en desacuerdo con la realidad de su situación. Cada vez que copiaba su solución, sentía una pequeña punzada de incomodidad como si sus acciones fueran. Erosionando la base de su confianza, apareció la siguiente pregunta y Drax sintió. Una oleada de alivio era un rompecabezas de lógica que involucraba patrones geométricos, algo en lo que los cianos sobresalían debido a su cognición espacial visual avanzada, abordó él. Problema con entusiasmo ansioso por reafirmar su superioridad en unos momentos, había elaborado una solución que estaba seguro. Era impecable, miró a Maya, esperando verla luchando, pero para su consternación ella ya estaba terminando su respuesta. La diferencia era sutil, pero estaba allí. Su solución incorporaba una capa adicional de complejidad que había pasado por alto. Drax miró su propia respuesta, sus dedos cristalinos flotando. Con incertidumbre sobre la interfaz, su mente corría mientras trataba de entender cómo ella había llegado a su conclusión. La frustración burbujeaba dentro de él cuando se dio cuenta de que, incluso en un campo donde se suponía que su especie dominaba, Maya lo había superado. A él ajustó de mala gana su solución para que coincidiera con la de ella, diciéndose a sí mismo que era una elección estratégica. En lugar de una admisión de derrota, el examen continuó, cada pregunta más desafiante que la por último. Para Maya fue una prueba de resistencia tanto como de intelecto. Sintió la tensión del ritmo implacable, pero se negó a dejar que la detuviera. Sus pensamientos se movían con fluidez de un problema a otro, aprovechando cada gramo de su entrenamiento y creatividad. Para Drax, su experiencia fue un marcado contraste. Su confianza inicial se había erosionado y fue reemplazada por una frustración latente que amenazaba con abrumarlo. Se aferró al enlace neuronal como su línea de vida, pero no ofreció consuelo para las crecientes dudas en su mente a medida que se acercaba el segmento final del examen. La atmósfera en la sala se volvió casi insoportablemente tensa. Los estudiantes a su alrededor estaban visiblemente fatigados. Sus expresiones iban desde la determinación hasta la desesperación. Maya, aunque agotada, mantuvo la compostura. Sabía que los desafíos más difíciles aún estaban por venir, pero los recibió como una oportunidad para demostrar su valía. Drax, por otro lado, sintió que su resolución vacilaba. Su confianza en el enlace neuronal lo había expuesto a la brillantez de Maya de una manera que no podía imaginar. No había previsto obligarlo a enfrentar la incómoda realidad de sus propias limitaciones por primera vez. Drax comenzó a cuestionar las suposiciones que habían dado forma a su comprensión de la galaxia. Podría ser que la inteligencia no se definiera únicamente por el poder de procesamiento en bruto o la arquitectura neuronal avanzada. Tal vez había algo excepcionalmente valioso en la capacidad humana para la creatividad y las cualidades de adaptabilidad que ninguna cantidad de superioridad ciana podría replicar. El pensamiento era inquietante, pero permaneció en su mente mientras se preparaba para la recta final del examen. El enlace neuronal pulsó débilmente cuando DRA sincronizó su interfaz con Maya una vez más. Esta vez, sin embargo, sus acciones fueron acompañadas por una sensación de inquietud. Ya no sentía la misma confianza petulante que había alimentado sus decisiones anteriores. En cambio,
Era muy consciente del precario equilibrio que estaba manteniendo. Un equilibrio que podría romperse con un solo paso en falso. La comprensión lo llenó de una sensación persistente de pavor, pero la dejó de lado y se concentró en la tarea en cuestión. Las preguntas finales se acercaban. En el horizonte, cada uno era un desafío abrumador. Diseñado para empujar a los estudiantes hasta sus límites absolutos, Drax apretó sus dedos cristalinos decidido a ver el examen hasta el final. Cualquiera que fuera el resultado, decidió demostrar su valor. No solo a la Academia Galáctica, sino a sí mismo el segmento final del examen. Había comenzado y la habitación se sentía más pesada que nunca, el aire parecía cargado con la ansiedad colectiva de los estudiantes. Cada uno compitiendo por demostrar su valía entre los más brillantes de la galaxia Maya se inclinó hacia adelante. Sus ojos escanearon la interfaz brillante. Cuando la primera pregunta de la sección final se materializó, su pulso se aceleró mientras leía el intrincado problema, pero se obligó a mantener la calma. Esta era su momento para solidificar todo el esfuerzo que había puesto en prepararse para este desafío. Drax, al otro lado de la cámara, enderezó su postura. Su piel cristalina brilló levemente en la luz ambiental mientras enfocaba la pantalla hueca frente a la pregunta. Era un escenario de equilibrio múltiple que requería tanto pensamiento estratégico como juicio moral. Presentaba una crisis planetaria hipotética donde los recursos eran escasos y se debían tomar decisiones sobre cómo distribuirlos. Entre varias especies alienígenas con necesidades conflictivas, cada elección conduciría a una cascada de consecuencias, algunas beneficiosas, otras catastróficas. Maya abordó la pregunta con precisión, examinó cuidadosamente los requisitos de cada especie, evaluando sus necesidades, vulnerabilidades y contribuciones a la comunidad interestelar. Su mente trabajaba como las manos de un artesano cuidadoso, dando forma a una solución que equilibraba la justicia y el pragmatismo. Drax, sin embargo, vaciló. Sintió una punzada de incomodidad desconocida mientras analizaba el problema. Asegurar una solución del sistema educativo ciano siempre había enfatizado la eficiencia sobre la empatía, priorizando resultados lógicos por encima de todo, pero mientras observaba a Maya construir su respuesta con un delicado equilibrio de lógica y compasión, sintió una duda inquietante que se arrastraba en su mente durante varios minutos. Ra trabajó en silencio, elaborando una solución que reflejara la de Maya. La observó progresar a través del enlace neuronal, ajustando sus respuestas para que coincidieran con las de ella mientras intentaba mantener su propio destello de superioridad, pero cuando la solución se acercaba a completarse, una advertencia apareció en su pantalla hueca. El sistema había detectado una pequeña discrepancia en su ruta lógica, lo que indicaba que su respuesta era potencialmente defectuosa. Drax frunció el ceño al revisar los parámetros con creciente frustración. No podía entender dónde se había equivocado. Maya, sin darse cuenta de la lucha de Drax, envió su respuesta y pasó a la siguiente pregunta. Su corazón se aceleró con una mezcla de euforia y agotamiento, pero se negó a reducir la velocidad. El siguiente problema era otro rompecabezas moral, esta vez con el telón de fondo de una guerra simulada entre dos facciones galácticas. Los estudiantes tenían la tarea de idear una estrategia para terminar el conflicto mientras minimizando las bajas. Los pensamientos de Maya se volvieron hacia el interior mientras consideraba las implicaciones éticas de sus decisiones. Siempre había creído que la verdadera inteligencia no se trataba solo de resolver problemas, sino de comprender la aversión humana a la corrupción y el costo detrás de esas soluciones. Mientras tanto, Drax estaba cada vez más agitado. El Neuralink seguía brindándole destellos del progreso de Maya, pero ya no se sentía como un salvavidas, sino que se convirtió en un espejo que reflejaba sus propias deficiencias. Podía ver con qué facilidad ella navegaba por las complejidades del examen. Sus decisiones. Guiado por un sentido de propósito que no podía replicar, por primera vez en su carrera académica, Drax se sintió verdaderamente vulnerable. La comprensión lo golpeó como un golpe físico que sacudió los cimientos de su confianza. La siguiente pregunta apareció en las pantallas y Drax se obligó a concentrarse. Era un acertijo engañosamente simple en su presentación, pero con capas de significado intrincado. La tarea requería interpretar una serie de patrones simbólicos que representaban la evolución de una especie hipotética. Cada símbolo llevaba un mensaje oculto sobre los valores culturales de la especie, las adaptaciones biológicas y las estrategias de supervivencia. El cerebro cristalino de Drax procesó los símbolos con precisión mecánica, pero la solución se le escapó. Podía analizar los patrones, pero no podía captar la narrativa subyacente. Le dijeron a Maya, por otro lado, que se acercaba al acertijo con un sentido de curiosidad. Se permitió a sí misma imaginar el viaje de la especie, uniendo las piezas de su historia a partir de los fragmentos que le proporcionaron.
Su solución no era solo una respuesta, era una reconstrucción vívida de la historia de la especie que cobraba vida a través de su interpretación creativa. Presentó su respuesta con una sensación de tranquila satisfacción, sin darse cuenta de la creciente agitación que consumía a Drax a medida que el examen se acercaba a su conclusión. Apareció la pregunta final. Era el problema más desafiante hasta el momento, la culminación de todo lo que los estudiantes habían aprendido a lo largo de sus carreras académicas. La tarea requería integrar múltiples disciplinas, ciencia, filosofía, matemáticas y diplomacia, en una única solución cohesiva. Maya sintió el peso del momento, pero se negó a dejar que la abrumara. Respiró profundamente y comenzó a trabajar su mente. Moviéndose con fluida precisión mientras sintetizaba ideas y conceptos en un agujero unificado, Drax miró la pregunta, sus manos temblaban levemente mientras luchaba por recomponerse, el vínculo neuronal todavía estaba activo y le proporcionaba fragmentos del progreso de Maya, pero se sentía como un gesto vacío. Sabía que podía copiar su solución, pero el pensamiento lo llenó de una sensación de desesperación. ¿Cuál era el punto de ganar si no era su victoria? La pregunta exigía originalidad, una cualidad que había pasado todo el examen tratando de replicar. En lugar de cultivarse, Maya terminó su solución con segundos. Para emparejar sus dedos volando sobre el escritorio mientras ingresaba los cálculos finales, se reclinó en su silla, su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento, el examen la había llevado al límite, pero sentía una profunda sensación de logro, cualquiera que fuera el resultado, sabía que lo había dado todo y mi Rex, sin embargo, estaba paralizado. El cronómetro avanzaba sin piedad cada segundo, un recordatorio de su fracaso para estar a la altura de las circunstancias. En un último intento desesperado, presentó una solución improvisada a toda prisa basada en fragmentos del trabajo de Maya, el interfase sonó suavemente. Señalando el final del examen, la sala quedó en silencio mientras los estudiantes esperaban los resultados. Maya cerró los ojos dejando que la tensión se fuera de su cuerpo, sintió una tranquila confianza en su desempeño, aunque sabía que la competencia había sido feroz. Drax, por otro lado, sintió un frío nudo de pavor apretándose en su pecho por primera vez en su vida, no estaba seguro de su lugar en el mundo. La figura brillante del profesor Loomis reapareció en el centro de la habitación, su forma translúcida irradiaba calma. Autoridad. Su voz resonó en sus mentes cuando anunció que los resultados se revelarían en breve. Maya miró alrededor de la habitación, observando las expresiones agotadas pero determinadas de sus compañeros. Su mirada se encontró brevemente con la de Drax y ella le ofreció una pequeña sonrisa alentadora. Él miró hacia otro lado, incapaz de mirarla a los ojos, mientras los resultados comenzaban a cargarse. Drax sintió que su piel cristalina se enfriaba. Había pasado todo el examen tratando de socavar a Maya, pero ahora no podía escapar de la persistente sensación de que había perdido algo mucho más importante que una competencia. La habitación permaneció en silencio mientras los resultados comenzaban a materializarse en la pantalla holográfica central. El pecho de Maya se apretó con anticipación, aunque mantuvo un exterior tranquilo. Su confianza estaba atenuada por el conocimiento de que se había enfrentado a algunas de las mentes más brillantes de la galaxia al otro lado de la habitación. Drax se sentó rígido. Sus dedos cristalinos se apretaron con fuerza en el borde de su escritorio. Un leve zumbido emanó de la pantalla holográfica mientras procesaba las clasificaciones finales, iluminando la habitación con una luz pálida y parpadeante. La profesora Loomis flotó silenciosamente en el centro de la cámara, su forma radiante, una presencia tranquila. En medio de la tensión creciente, los estudiantes, todavía sentados en sus escritorios, lanzaron miradas nerviosas hacia la pantalla. Sus emociones iban desde la esperanza hasta el miedo. Drax se negó a mirar a Maya, sus pensamientos enredados en la frustración y la duda. Había pasado el examen atado a ella a través del enlace neuronal y ahora temía la posibilidad de que todos sus esfuerzos pudieran resultar en nada. Finalmente, aparecieron los resultados. Una lista de nombres clasificados de mayor a menor se desplazó lentamente por la pantalla. El nombre de cada estudiante estaba acompañado por su puntaje final brillando débilmente en oro. Maya exhaló bruscamente cuando vio su nombre en la parte superior de la lista, su puntaje un testimonio de su dedicación e intelecto. Una pequeña sonrisa se extendió por sus labios, una mezcla de alivio y orgullo la inundó. Lo había logrado, había demostrado que la humanidad podría estar hombro con hombro con la élite de la galaxia. La mirada de Drax se dirigió a su propio nombre, que estaba varias posiciones por debajo del de Maya. Su corazón se hundió cuando registró su ubicación, un amargo recordatorio de su fracaso para eclipsarla, el vínculo neuronal, su supuesta ventaja.
Se había convertido en una muleta que lo dejó vacío, apretó la mandíbula, obligándose a mantener la compostura mientras su piel cristalina refractaba la luz ambiental en patrones nítidos y fracturados. La voz del profesor Loomis resonó en las mentes de los estudiantes, rompiendo el pesado silencio. Felicitaciones a todos los participantes. Este examen no fue simplemente una prueba de conocimiento, sino una medida de su capacidad para adaptarse, innovar y colaborar. Cada uno de ustedes ha demostrado un potencial notable, pero solo uno ha emergido como el mejor intérprete. Ella volvió su mirada brillante hacia Maya, su rostro translúcido y legible pero mandatorio. Maya de la Tierra, has demostrado una habilidad y una visión excepcionales. La Academia Galáctica reconoce su logro con los más altos honores. La sala estalló. Maya se puso de pie y asintió respetuosamente hacia el profesor. Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor de orgullo. Podía sentir los ojos de sus compañeros sobre ella, algunos llenos de admiración, otros con envidia. Miró brevemente a Drax con la esperanza de ofrecerle un gesto de buena voluntad, pero él evitó su mirada. Su expresión era una máscara de indiferencia estoica. Mientras los estudiantes comenzaban a abandonar la cámara, Maya se demoró cerca de su escritorio, recogiendo sus pertenencias. Todavía estaba procesando la magnitud de su victoria cuando un leve brillo captó su atención. Drax estaba de pie junto a la puerta. Su forma cristalina, rígida e inaccesible, parecía vacilante, como si estuviera atrapado entre el orgullo y el peso de su propia decepción. Maya dudó por un momento antes de caminar hacia él. Dígale que lo felicite, dijo suavemente. Su tono era sincero. Lo hizo bien. Los rasgos afilados y angulares de Drax permanecieron ilegibles, pero su mirada se desvió brevemente hacia ella. Abrió la boca como para responder, luego la cerró. Las palabras murieron en su lengua. Finalmente logró asentir bruscamente. Gracias, dijo. Su voz era cortante, pero no cruel. Se giró abruptamente y salió de la cámara, dejando a Maya preguntándose si sus palabras lo habían alcanzado. Fraxis entró en su oficina a través de un espejo, dejando a Maya preguntándose si sus palabras lo habían alcanzado. Afuera del salón de exámenes, los otros estudiantes se habían dispersado en pequeños grupos. Sus conversaciones zumbaban con análisis y especulaciones posteriores al examen. Maya caminaba sola. Sus pensamientos se dirigían a los desafíos que había enfrentado y las lecciones que había aprendido. Sintió una profunda sensación de logro, pero también una extraña punzada de empatía por Drax. A pesar de su comportamiento arrogante y frío, sintió que su derrota lo había sacudido de una manera que no podía entender por completo. Mientras tanto, Drax se había retirado a un rincón tranquilo del extenso campus de la academia. Los árboles cristalinos a su alrededor refractaban la luz del sol en patrones deslumbrantes, pero él no se dio cuenta de su belleza. Su mente estaba consumida por la comprensión de que no había sido vencido por un Zilan o un Loomis, sino por un humano. La humillación era aguda y amarga, pero debajo de ella había algo más profundo. Una curiosidad molesta. ¿Cómo había tenido éxito Maya? ¿Dónde había fallado él? ¿Qué poseía ella que él dejó? Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras en el campus, Drax tomó una decisión. No podía dejar que su derrota lo definiera. Si el éxito de Maya se basaba en algo que él no entendía, entonces necesitaba aprender. Decidió estudiar sus métodos para descubrir la fuente de su fuerza y usar ese conocimiento para reconstruir su propia confianza. Al día siguiente, cuando la academia reanudó su horario regular, Drax buscó a Maya. La encontró en la biblioteca rodeada de imponentes estantes de textos holográficos y pergaminos antiguos. Estaba profundamente absorta en su trabajo. Sus dedos se movían hábilmente sobre una tableta mientras compilaba notas. Drax dudó por un momento y luego se aclaró la garganta. Maya levantó la vista sorprendida de verlo. Drax, dijo. Su tono era neutral pero no hostil. ¿Qué te trae por aquí? Se movió incómodo. Su piel cristalina, capturando la luz en destellos sutiles. Quería hablar, dijo. Su voz mesurada sobre el examen. Maya levantó una ceja pero asintió, dejando su tableta a un lado. Por supuesto, dijo haciéndole un gesto para que se sentara. ¿Qué tienes en mente? Drax dudó y luego se sentó frente a ella. Estudió su rostro buscando cualquier indicio de condescendencia o burla, pero no encontró ninguno. Su expresión era abierta. Su curiosidad era genuina por primera vez. Se permitió bajar la guardia. No entiendo cómo lo hiciste, admitió. Su voz era baja. Te acercaste a esos problemas de maneras que no podía anticipar. Fue como si hubieras visto algo que yo no vi. Maya. Inclinó la cabeza considerando sus palabras. Creo que es porque no solo estaba resolviendo problemas,
Dijo que estaba tratando de entender las historias detrás de ellos. Cada pregunta tenía un contexto, una razón para ser preguntada. Traté de ver el panorama general, no solo los detalles. Drax frunció el ceño con su frente cristalina. Frunciendo el ceño, repitió la palabra extranjero en su lengua. La educación Zilan no se enfoca en historias, nos enseñan a priorizar la lógica y la eficiencia. Tal vez esa sea la diferencia, dijo Maya con suavidad. La lógica es importante, pero también lo es la empatía. Comprender las motivaciones y perspectivas de los demás puede marcar la diferencia. Sus palabras permanecieron en la mente de Drax cuando salió de la biblioteca ese día por primera vez. Comenzó a cuestionar los fundamentos de su propia educación, preguntándose si había más en la inteligencia de lo que le habían enseñado. Drax permaneció en silencio en uno de los jardines de observación de la academia, mirando hacia el cielo nocturno. Los árboles cristalinos a su alrededor brillaban débilmente a la luz de la luna, sus intrincadas ramas reflejaban las estrellas de arriba. La serenidad de la escena contrastaba marcadamente con la tormenta que se desataba en su mente. La conversación con Maya antes en la biblioteca lo había inquietado más de lo que quería admitir. Sus palabras sobre la empatía y la comprensión de las historias detrás de los problemas persistieron y cambiaron su forma de ver no solo el examen, sino también su enfoque completo del aprendizaje y los problemas. La cultura ciana en la que había sido criado valoraba la eficiencia y la precisión por encima de todo. Las emociones y las historias eran secundarias y útiles solo cuando servían para un propósito práctico. Sin embargo, cuando Drax reflexionó sobre el examen y el desempeño de Maya, comenzó a ver las limitaciones de esa mentalidad. Ella había abordado los desafíos con una profundidad de conocimiento que se extendía más allá de la lógica pura. Sus soluciones transmitían un sentido de propósito en la humanidad del que carecían sus propias respuestas. Las palabras de Maya sobre ver el panorama general resonaron profundamente en él por primera vez. Drax se preguntó si la rígida adherencia de su especie a la lógica lo había cegado a otras formas de inteligencia. La empatía y la creatividad eran tan poderosas como Maya había demostrado, entonces tal vez el camino Cian no era tan superior como siempre había creído. A la mañana siguiente, Drax decidió enfrentar sus dudas de frente. Buscó a Maya nuevamente. Esta vez con un propósito más claro. La encontró en uno de los salones de práctica de la academia, donde estaba trabajando en una serie de simulaciones diseñadas para probar el pensamiento estratégico. El entorno holográfico que la rodeaba cambiaba dinámicamente creando escenarios que requerían un juicio rápido y adaptabilidad. Drax observó por un momento y notó la facilidad con la que ella navegaba por los desafíos. Luego dio un paso adelante. Su forma cristalina captó la luz mientras se acercaba. Maya lo notó y detuvo la simulación. Su expresión era curiosa. Drax, dijo ofreciendo una pequeña sonrisa. De nuevo asintió. Su voz era firme, pero más tranquila de lo habitual. Necesito entender. No solo dijo cómo tuviste éxito, sino por qué tu enfoque funcionó. Quiero aprender de ti. Su sonrisa se amplió ligeramente, pero no había ningún indicio de condescendencia en su expresión. Hizo un gesto hacia un banco cercano, y los dos se sentaron juntos durante la siguiente hora. Maya explicó su proceso de pensamiento durante el examen, describiendo cómo abordó cada problema con una combinación de lógica, creatividad y empatía. Habló sobre la importancia de comprender el contexto detrás de las preguntas, las motivaciones de los escenarios hipotéticos y las implicaciones más amplias de sus decisiones. Drax escuchó atentamente, sus rasgos cristalinos se reflejaban débilmente en la luz del sol. Hizo preguntas reflexivas desafiando algunas de sus ideas, pero nunca desestimándolas mientras hablaban. Comenzó a ver el mundo a través de su perspectiva, una perspectiva que valoraba la interacción entre la razón y la emoción, la precisión y la intuición. Era una perspectiva que le parecía a la vez extraña y fascinante. Su conversación marcó el comienzo de una asociación improbable durante las semanas siguientes. Drax y Maya trabajaron juntos en varios proyectos y simulaciones, combinando sus fortalezas en formas que ninguno había anticipado. La precisión analítica de Drax complementó la intuición creativa de Maya y su colaboración produjo resultados que eclipsaron cualquier cosa que cualquiera de ellos pudiera lograr solo. Su relación Drax comenzó a cambiar. Aprendió a valorar la empatía como una herramienta para comprender problemas complejos y reconoció que la inteligencia no se limitaba al poder de procesamiento en bruto. Maya, a su vez, adquirió una apreciación más profunda del enfoque meticuloso de Drax y su capacidad para descubrir fallas incluso en los planes mejor elaborados. Su respeto mutuo creció y transformó su rivalidad inicial en una amistad genuina. La academia notó el cambio en el comportamiento de Drax. Sus profesores, que alguna vez lo habían visto como un estudiante distante y arrogante,
ahora observaron un individuo más reflexivo y de mente abierta. Sus compañeros también comenzaron a ver un lado diferente de él, uno que estaba dispuesto a escuchar, colaborar y aprender de los demás. La transformación de Drax no fue inmediata ni sin esfuerzo, pero fue genuina y marcó un punto de inflexión en su vida. La prueba final de su relación llegó durante la competencia anual por equipos de la Academia, un evento que reunió a estudiantes de todas las especies para resolver una serie de desafíos complejos. Maya y Drax participaron como CEO líderes de su equipo. Combinando sus fortalezas únicas para guiar a su grupo a través de la competencia, los desafíos fueron agotadores y pusieron a prueba no solo su intelecto sino también su capacidad para trabajar juntos bajo presión. En la ronda final, su equipo se enfrentó a una tarea aparentemente imposible: negociar un tratado de paz entre dos facciones en guerra cuyas demandas eran completamente incompatibles. La solución requirió no solo pensamiento estratégico, sino también una comprensión de la dinámica cultural y emocional en juego. Maya y Drax trabajaron incansablemente poniendo en común sus conocimientos y perspectivas para elaborar una propuesta que satisficiera a ambas partes sin comprometer los valores fundamentales de ninguna de las facciones. Cuando los jueces anunciaron los resultados, su equipo surgió como el ganador, la audiencia estalló en aplausos, pero para Maya y Drax, la victoria fue más que la competencia, fue un testimonio de lo lejos que habían llegado no solo como individuos sino como socios que habían aprendido a ver el mundo a través de los ojos del otro. Cuando la celebración se calmó, Drax se volvió hacia Maya, sus rasgos cristalinos brillaban suavemente en la luz ambiental. «Gracias», dijo con su voz sincera, «me has enseñado más de lo que jamás pensé que fuera posible, no solo sobre el examen, sino sobre lo que significa comprender verdaderamente». Maya sonrió con calidez en sus ojos, «y me has enseñado a mirar más profundamente para cuestionar mis suposiciones. Creo que ambos hemos crecido debido a esto». Los dos permanecieron juntos en la luz que se desvanecía. Su improbable amistad, un símbolo de lo que se podía lograr cuando se unían diferentes perspectivas. Las lecciones que habían aprendido en la Academia Galáctica permanecerían con ellos por el resto de sus vidas, dando forma a sus futuros de maneras que ninguno de los dos podría haber hecho. Había imaginado para Dra. Que la experiencia fue transformadora. Regresó al mundo natal de Zilan con un renovado sentido de propósito, decidido a llevar lo que había aprendido a su gente. Maya, mientras tanto, continuó sus estudios en la Academia y utilizó su nueva confianza para inspirar a otros y ampliar los límites de lo que los humanos podían lograr en la galaxia. Al final, su historia no se trataba solo de un examen o una rivalidad, se trataba del poder de comprender la colaboración y la comprensión real de que la verdadera inteligencia no radica en lo que nos separa, sino en lo que nos une.